Miren, las identidades de ángulos compuestos pueden ser de dos opciones. Pueden ser identidades de suma de ángulos o identidades de doble ángulo. Vamos a ver qué significa cada una de las cuales. Estas son las funciones trigonométricas de ángulos especiales, de ángulos de 30, 45 y 60, expresadas en forma de raíces o en forma de fracciones. Esta tabla es muy importante, esta ustedes la tienen en su módulo. El seno de 30 es un medio, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, la tangente de 30 es un tercio raíz de 3, cotangente de 30 es raíz de 3, secante de 30 es 2 raíz de 3 sobre 3 y la cosecante de 30 es 2. En realidad nosotros solamente vamos a trabajar con seno y coseno, pero esta tabla es muy importante que la tengan, puesto que les ayuda a sacar los valores de las funciones trigonométricas de ángulos compuestos, ya sea de una suma o de doble ángulo. Este tema es básico a nivel universitario, puesto que este tema, cuando ustedes vayan a dar cálculo, si van a tomar alguna carrera del área científica, ya van a tener que dibujar vectores. Y al dibujar vectores van a tener que calcular las funciones trigonométricas. Y es importante que se vayan aprendiendo estos valores. Cuánto vale la función seno, no en decimal, para que no tengan que usarla con calculadora, sino que directamente vayan reemplazando. El día de hoy vamos a ver, como les dije, las funciones trigonométricas de ángulos compuestos. El caso número 1 es suma de dos ángulos. Estas son las fórmulas para calcular las identidades de suma de ángulos. Dice que si yo tengo el seno de la suma de dos ángulos, esto va a ser igual al seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Y si me dice que es el coseno de la suma de dos ángulos, esto va a ser igual al coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Vamos a ver en realidad un ejemplo bien sencillo. Calcular el seno de 75 grados. Bueno, lo primero que tengo que hacer es expresar siempre este número que yo tengo aquí, que en este caso es 75, yo lo tengo que buscar, lo tengo que expresar como una suma o una resta de estos ángulos que están aquí, que son los ángulos trascendentes y los que aparecen en la tabla que les acabo de mostrar. Los ángulos que aparecen en la tabla de acá arriba son 30, 45 y 60. Por eso es que tenemos que expresarlo. Siempre que se trata de un problema de suma de ángulos, se va a poder expresar de esta manera. Esta es una identidad de suma de ángulos porque, si ustedes pueden darse cuenta, eso que está allí yo lo puedo expresar como la suma de dos ángulos. 75 es lo mismo que si yo sumara 30 más 45. Porque 30 más 45 es 75. Y miren, acabo de expresar entonces eso como una suma de ángulos. Inmediatamente puedo aplicar la fórmula. La fórmula me dice que va a ser, cuando tengo el seno de la suma de dos ángulos, dice que es el seno del primer ángulo, que es 30 grados, por el coseno del segundo ángulo, que es 45, más el coseno del primer ángulo, que es 30, miren, coseno de 30, por el seno del segundo ángulo, que es 45. Ya que apliqué la fórmula, lo único que hice fue reemplazar los valores de alfa y de beta. Recuerden, este que está aquí es el primer ángulo y esto que está aquí es el segundo ángulo. El primer ángulo es 30 y el segundo ángulo es 45. Entonces lo que yo hice fue reemplazar. Para los que de repente, porque muchos me dicen que profe, ahí sí me perdí. Bueno, es que lo que pasa al momento de reemplazar, yo voy a tener lo siguiente.
yo voy a tener que, reemplazando ahí, voy a tener que, voy a colocar aquí, que alfa va a ser igual al primer ángulo, que es 30. Y también voy a tener que el segundo ángulo, que se llama beta, va a ser igual a lo que yo tengo aquí, que es 45 grados. O sea, el segundo ángulo. Como les dije, el 75 se puede expresar como la suma de ellos dos. Inmediatamente solamente reemplazo. Miren, aquí reemplazo esta letra por lo que vale y esta beta por lo que vale. Seno de beta, que es 30, o sea, seno de 30, seno de alfa, que es 30, por el coseno de beta, que es 45. Seno de beta, seno de 30 por coseno de 45. Más, que es el de la fórmula, más coseno de alfa por el seno de beta, o sea, coseno de 30 por el seno de 45. Y tengo las dos respuestas. ¿Ven? Ya aquí tengo entonces solamente cuestión de reemplazar. Ahora, una vez que reemplazo entonces, solamente es cuestión de reemplazar cada función trigonométrica por lo que vale. Por ahí los chicos generalmente también me dicen de que, profe, y si yo hubiera puesto 45 más 30 me hubiera dado el mismo resultado. Sí, recuerden que la suma es conmutativa y eso mismo sucede para los ángulos. Da lo mismo que yo hubiera puesto 30 más 45 que hubiera puesto 45 más 30. El resultado siempre me daba 75. O sea que aplicando la fórmula, claro que si hubiera puesto 45 más 30, me hubieran quedado estos valores al revés, igual que estos valores también al revés. El 45 hubiera quedado acá y el 30 hubiera quedado acá. Eso depende de cuál ustedes coloquen de primero. Entonces, voy reemplazando. Me dice que primero tengo que colocar el seno de 30. El seno de 30, si yo lo busco en mi tablita acá, miren, el seno de 30 es un medio. Entonces, yo reemplazo seno de 30 por un medio. ¿Eh? Coseno de 45. Me dice que el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Aquí los chicos me dicen que de dónde saqué eso. Bueno, es que si yo multiplico 1 por raíz de 2, esto que yo tengo aquí es lo mismo que si yo dijera raíz de 2 sobre 2. Porque si yo multiplico 1 por raíz de 2, me queda raíz de 2 y el 2 este pasa a la parte de abajo. Miren, yo voy reemplazando raíz de 2 sobre 2, más, que es el más de la fórmula, coseno de 30, yo busco acá coseno de 30, ¿cuánto vale? El coseno de 30 vale raíz de 3 sobre 2. Entonces yo aquí coloco raíz de 3 sobre 2. Seno de 45. Bueno, en la tabla igual, si ustedes buscan el seno de 45, les da raíz de 2 sobre 2. Y aquí lo que hago solamente una vez que reemplazo es multiplicar. Recuerden que cuando multiplicamos fracciones, multiplicamos lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. Vamos a empezar con esta parte. 1 por raíz de 2 me queda raíz de 2. Y 2 por 2 es 4. Más raíz de 3 por raíz de 2. Recuerden que cuando multiplico dos raíces, se coloca la misma raíz y lo de adentro se multiplica. 3 por 2 queda 6. Y abajo tendría 2 por 2, que es 4. ¿Okay? Como tengo el mismo denominador, entonces yo voy a colocar el mismo denominador, que es 4. Y estas raíces las voy a expresar como decimales. La raíz de 2 es 1.414 y la raíz de 6 es 2.449. Sumo los dos resultados, me da 3.863, lo divido entre 4 y eso me da a 0.966. ¿Ven? Es decir que el seno de 75 es 0.966. Estos problemas, chicos, son verificables. ¿Cómo yo verifico si mi problema está bien hecho? Bueno, coloquemos en nuestra calculadora el ángulo original, sin suma de ángulos. Coloquémoslo así. Seno de 75 y le ponemos igual. ¿Cuánto nos da?
A ver, coloquen eso en su calculadora. Sen de 75. ¿Cuánto les dio? 0.965. Ah, miren, les dio a esto que está aquí, ¿verdad? Redondeando, ¿no? Les dio a esto que está aquí, ¿no? ¿Ven? O sea que así yo puedo verificar si mi problema está bien hecho o está mal hecho. Si está bien hecho, ese resultado debe coincidir si yo lo sacara directo con mi calculadora. ¿Ven que es bien sencillo? ¿Preguntas de este primer problema, de este primer ejemplo? ¿Comprendieron este primer ejemplo? A ver, confirmen. Sí, profe. Bueno. Tómenle captura, pues, para entonces ir con el siguiente ejemplo. ¿Ya le tomaron captura? ¿Ya le tomaron captura? Chicos, confirmen. Bueno. Vamos entonces a el siguiente problema. Vamos a ver qué pasa cuando es suma, ¿ok? Vamos a ver qué pasa cuando es una diferencia de ángulo. Por ahí los chicos me dicen, que profe, ¿cómo yo sé cuándo es suma y cómo yo sé cuándo es diferencia? Eso el mismo problema se lo va a decir. Si el problema quieren que se lo expresen como suma, le va a decir, expréselo como suma de ángulo. Si quiere que lo expresen como resta, entonces el problema les va a decir, expréselo como resta de ángulo. Si es como doble ángulo, el problema le va a decir, expréselo como doble ángulo. ¿Ok? El mismo problema le dice qué es lo que hay que hacer. Estas son las identidades de resta de ángulo. Me dice que el seno de alfa menos beta es igual al seno de alfa coseno de beta menos coseno de alfa seno de beta. El coseno de alfa menos beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta más el seno de alfa por el seno de beta. No me confundan, esta es la de la tangente. Chicos, no me confundan lo que es no me confundan lo que es la suma con la resta. En la suma, no importa si ustedes ponían el 30 o el 45 primero, no importa qué ángulo pusieran primero, el resultado iba a ser el mismo. En la resta no, porque acuérdense que la resta no es conmutativa. O sea que en la resta siempre el mayor debe de ir primero. Por ejemplo, coseno de 15. Yo tengo que ver cuál de estas dos funciones me da. En este caso yo tengo dos opciones, como se las puse acá arriba. Yo puedo sacarlo como 60 menos 45, porque 60 menos 45 es 15, o puedo sacarlo como 45 menos 30, porque 45 menos 30 es 15, y el resultado da lo mismo. Recuerden que ello tiene que estar dado en funciones de 45, 60 y 30, como una diferencia de estos ángulos. Como les dije, este tiene dos opciones. Yo puedo expresarlo así o puedo expresarlo así. El problema que vamos a resolver está expresado de esta manera. Así que vamos a resolverlo.
Aquí dice que va a ser coseno de 15 grados. Bueno, si lo que expresamos de esta forma, entonces tenemos entonces lo siguiente, que alfa es igual a 60 y también tenemos que el ángulo beta es igual a 45. Y en base a esto, entonces ya puedo empezar a reemplazar en mi fórmula. Por ahí los chicos me expresaron una vez y me dicen que, profe, eh, me dice un chico, profe, es que en realidad aquí yo pude haberlo colocado diferente, me dicen, y el resultado era el mismo. O sea, yo pude haber puesto esto, 45 grados menos 60 grados y me da lo mismo. Eso es un error, porque esta resta da a menos 15 grados. Porque recuerden que se coloca el signo del mayor. Y el ángulo que nosotros trabajamos no es menos 15 grados, es 15 grados positivo. Así que eso no se puede hacer. El mayor siempre va primero. Igual que acá, miren, ¿ves? Si yo lo hubiera trabajado de esta forma, siempre el mayor va primero. Empiezo a reemplazar, pues. Me dice que el coseno de una diferencia es el coseno de alfa por el coseno de beta, o sea, el coseno de 60 por el coseno de 45. Miren, ¿ve? Coseno de 60, coseno de 45. Más, que es el de la fórmula, seno de alfa por el seno de beta, o sea, seno de 60 por el seno de 45. Y lo que hago solamente es reemplazar. Según la tabla que les acabo de dar ahorita, coseno de 60, si yo busco coseno de 60, aquí en mi tabla, coseno de 60 es un medio. ¿Ven? Aquí donde estoy ubicado es un medio. Entonces yo voy reemplazando. Coseno de 60 es un medio. Coseno de 45, buscándolo en mi tabla, es raíz de 2 sobre 2. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Al multiplicar una por raíz de 2 me queda raíz de 2 y 2 por 2 es 4. Raíz de 3 por raíz de 2 me queda raíz de 6. Recuerden que se multiplica lo de adentro. Y lo de abajo se multiplica. 2 por 2 es 4. Como aquí están sumando, o como aquí, perdón, el denominador es el mismo, se coloca igual, 4. Y esto aquí no lo expresé en decimal porque va a dar a lo mismo que el de arriba. O sea, ese problema daba igual a 0.966. Aquí no lo expresé en decimal por eso, pero cuando ustedes estén haciendo la práctica tienen que expresarlo en forma de decimal porque ningún coseno o ninguna función trigonométrica se expresa en forma de raíz. Siempre se tiene que expresar en forma de decimal. Apréndanse eso porque cuando lleguen a la universidad no pueden expresarlo en forma de raíz, tienen que expresarlo en forma de decimal. Entonces, voy a verificar si este problema está bien. Si este problema está bien, entonces me debe dar a lo mismo que dio el otro, a 0.966. Vamos a ver si es verdad. Coseno de 15 es igual, y miren, me da lo mismo que me había dado el anterior. Esta es una coincidencia, no siempre les va a dar igual todo, no, sino que en este caso los dos problemas daban igual. ¿Ven? Vamos a hacer entonces un problema que los chicos siempre me dicen de tangente.
Vamos a correr esto acá. Vamos a hacer un problema. Vamos a calcular, vamos a expresarlo como una resta, no como una suma. Vamos a expresar como una resta. Tangente, vamos a expresarlo aquí en forma de ecuación. Tangente, vamos a expresar tangente de 15. Vamos a hacer este problema solamente que en vez de coseno vamos a utilizar la tangente. ¿Ok? Ese es el problema. Tenemos que esto va a ser igual. Bueno, yo lo primero que tengo que hacer antes de empezar el problema es que tengo que definir cómo se hace esa ecuación. Yo tengo que la tangente, voy a colocar aquí, la tangente de 15 grados es igual a la tangente de, o es lo mismo que si yo dijera, tangente de 60 menos 45. Porque esa resta me da 15, o sea que no estoy variando nada en el problema. ¿Eso qué me quiere decir? Bueno, eso lo que me quiere decir entonces es que, eso lo que me quiere decir es que alfa vale 60 y beta vale 45. Y lo que hago es solamente reemplazar esto en mi ecuación. Voy a reemplazarlo en esta fórmula que está aquí porque esta es la fórmula de tangente, ¿verdad? ¿Ya? Pues es decir que la tangente de 15 grados es lo mismo que si yo dijera tangente de, como les dije, es como si yo dijera tangente de 60 grados menos 45 grados. Y entonces voy resolviendo. Esto es igual, aplicando la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula allí. Voy a colocarlo acá arriba. Dice que es tangente de alfa. Alfa vale 60, o sea que va a ser tangente de 60, reemplazando la fórmula, menos tangente de beta, o sea, tangente de 45. Vamos a colocar aquí tangente de 45 sobre 1 más tangente de 60 y tangente de 45. O sea, tangente de 60 y tangente de 45 grados. Y ya entonces, obviamente, lo que tengo que hacer solamente es reemplazar. Vamos a reemplazar en la parte de arriba. Esto que tengo aquí, tangente de 60, es, según mi tabla, tangente de 60 es raíz de 3. Entonces yo voy a colocar aquí, donde iba tangente de 60, yo voy a colocar
raíz de 3. Voy a colocar raíz de 3. Menos tangente de 45, lo busco en mi tabla. Por eso que le digo que es bien sencillo, porque aquí le dan todos los valores. Tangente de 45 es 1. Mire, entonces aquí yo coloco raíz de 3 menos 1. Y acá abajo dice que va 1 más la multiplicación de ellas dos. Ya sabemos que la tangente de 60 y la tangente de 45, ¿cuánto vale? Porque ya la buscamos, ¿no? Ya sabemos que la tangente de 60 es raíz cuadrada de 3. Y sabemos que la tangente de 45 es 1. Todo eso fue buscado en la tabla. Tangente de 60 es raíz de 3 y tangente de 45 es 1. Y luego entonces lo que hago es reemplazar. Voy a reemplazar ahora. Raíz de 3. A ver, ¿cuánto vale raíz de 3? ¿Cuánto es raíz de 3? ¿Qué me dice? 3 cifras después del punto. 1.732. Correcto. La raíz de 3 es 1.732. Menos 1. Ese menos 1 es el que aparece acá, ¿no? Sobre 1 más. Esto multiplicado por 1 me va a dar a 1.732. ¿Por qué? Porque ya yo sé que esto vale 1.732. Y si yo multiplico eso por 1, me va a dar lo mismo. Me va a dar a 1.732. A ver, arriba, ¿cuánto nos queda entonces? A ver, la operación de arriba, ¿cuánto nos queda? 0.732. Correcto, 0.732. ¿Y la operación de abajo? 2.732. Correcto, 2.732. Hagamos esa división, pues. $0.268. Correcto. 0.268. Correcto, muy bien. Redondeando, ¿no? Redondeando. Bueno, vamos a verificar. Vamos a verificar si lo que hicimos está bien. A ver, ¿qué se tenía que hacer para verificar si estaba bien el problema? ¿Qué me dicen? Poner la tangente de 15. Exacto. Poner la tangente de 15 directo en la calculadora. ¿Les dio a lo mismo? Sí, yo igualito, igualito. Exacto lo mismo. Exacto. Bueno, ¿qué quiere decir? Que el problema está bien hecho. Valga la aclaración y no me confundan con lo que les dije a los chicos del trimestre pasado. Que los chicos del trimestre pasado me entendieron que ellos podían hacerlo de las dos formas. No, eso que le acabo de decir ahorita es una verificación para que ustedes puedan ver cómo o si el resultado está bien o está mal. Pero este proceso tienen que hacerlo en todos los problemas. Lo básico aquí, chicos, para que ustedes hagan esos problemas es esta tabla de aquí, que aparece en su módulo. Esa tabla que está allí aparece en su módulo, solamente que ustedes la pueden usar bien. Por ahí los chicos me dicen, porque algún chico me dice que, profe, o generalmente, los chicos tienden a confundirse en esto y se los explico. Los chicos me dicen de que, profe, ahí aparece
allá aparece así. Un medio, esto me lo preguntó un chico el trimestre pasado. Yo soy de las personas que aprendo de mis estudiantes y que mis estudiantes también aprendan de mí. Por eso es que de repente ustedes escuchan que en cada clase yo les digo de que el trimestre pasado me dijeron esto. Ya, y los chicos me dicen de que, profe, que me dicen, bueno, que lo que pasa es que con las preguntas de los chicos del trimestre pasado, ya yo sé más o menos en qué les cuesta o qué les cuesta entenderlo. Miren, los chicos me dicen que por qué lo expresaba como raíz de 3 sobre 2. Bueno, es que eso es lo mismo que si yo tuviera 1 sobre 2 y, vamos a ponerle aquí un punto, y que la raíz estuviera sobre 1. Porque recuerden que toda cantidad que no tenga un denominador se asume que es el número 1. Eso que yo tengo ahí es lo mismo que si yo tuviera eso. Si yo multiplico lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo, entonces arriba eso se puede expresar de esta manera. Raíz de 3 y 2 por 1 que es 2. O sea que esto que está aquí es lo mismo que esto que está acá. Igual aquí, esto que está aquí es lo mismo que si yo dijera raíz de 2 sobre 2. Esto que está aquí es lo mismo que si yo dijera 2 raíz de 3 sobre 3. ¿Ya? Yo puedo multiplicar el de arriba con la raíz y dejo el denominador abajo y no estoy cambiando absolutamente nada. Bueno, vamos a la última identidad, pues, que es una entidad de suma de ángulo, de doble de ángulo, perdón. No sé si quieren tomarle captura a estos dos ejemplos para que los tengan, para ir inmediatamente a lo que es identidades de doble ángulo, para ya entonces terminar. ¿Ya le tomaron captura? ¿Tomaron captura ya? Confirme, chicos, para pasar. A ver. ¿Ya Sí. tomaron captura? Bueno, pues vamos al que sigue, pues. Vamos a ver lo que es doble ángulo. Para doble ángulo, chicos, es lo mismo. Es absolutamente lo mismo. Recuerden, siempre tenemos que expresar en términos de seno de 45, 30 y 60. Esa es la base. Estas son las fórmulas para doble ángulo. Me dice que el seno de un ángulo doble es 2 veces el seno de alfa o seno del ángulo por el coseno del ángulo. Y que el coseno de un doble ángulo es el coseno cuadrado del primer ángulo menos el seno al cuadrado del segundo ángulo. ¿Ok? Vamos a resolver eso. Bueno. Calcular el coseno de 90. 90 es lo mismo que si yo dijera 2 por 45. ¿Verdad? Entonces, ya ahí yo tengo mi función expresada como un ángulo. Entonces, yo tendría aquí, o yo tengo que mi ángulo, en este caso al ángulo, cuando es doble ángulo se le llama Z. Vamos a colocar aquí, déjenme ver dónde está la letra griega. Abajo, a ver, Z, aquí está. Z va a ser igual a 45, porque es el ángulo que está multiplicado al doble. ¿Ven? ¿Por qué? Porque yo tengo que 2 por 45 es 90. ¿Qué pasa? En esta fórmula yo solamente reemplazo la Z por lo que vale. Coseno cuadrado de Z, o sea, coseno cuadrado de 45. Menos el seno cuadrado de Z, o sea, el seno cuadrado de 45. Coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Y eso lo voy a elevar al cuadrado afuera, porque el coseno está elevado al cuadrado. Menos el seno cuadrado de 45.
El seno de 45 es 1 sobre raíz de 2 también. Y eso está elevado al cuadrado. Vamos a resolver entonces estos cuadrados. Recuerden que el cuadrado de una fracción me dice que es el cuadrado de arriba y el cuadrado del de abajo. 1 al cuadrado es 1 y al elevar raíz de 2 al cuadrado, la raíz desaparece y solamente me queda el 2. Menos 1 elevado al cuadrado es 1 y al elevar raíz de 2 al cuadrado se va la raíz y me queda en 2. O sea que me queda 1/2 menos 1/2 y 1/2 menos 1/2 es 0. Es decir, que el coseno de 90 es igual a 0. Y le puedo hacer la misma verificación. Si ustedes ponen en su calculadora coseno de 90, eso les va a dar igual a 0. O sea que la respuesta está correcta. ¿Ven que es bien sencillo? Profe, ahí en esa, cuando reemplazó el medio con la raíz cuadrada de 2, ¿por qué se invirtieron los valores o por qué es así? ¿Cómo así? Ay, un momento que toqué algo acá en la pantalla. Vamos a suponer abajo del coseno de 45. En la última parte dice que entre paréntesis puso 1 sobre la raíz cuadrada de 2 por 2. ¿Por qué van esos valores así? Ah, ok. Ya te explico. Ya te entendí. Ok. Vamos a bajar esto por aquí. Ya te digo. Es que lo que pasa es que si tú tienes, vamos a buscar por aquí. Ya te explico. Es que si tú tienes coseno al cuadrado de 45, eso es lo mismo que si tú dijeras coseno de 45 vamos a ponerlo aquí. Eso es lo mismo que si tú dijeras que está, vamos a ponerlo aquí. Eso es lo mismo que si tú dijeras coseno de 45 al cuadrado. Por eso es que el cuadrado pasó fuera del paréntesis. Entonces, si yo reemplazo esto que tengo aquí, coseno de 45, y lo busco en mi tabla, eso, coseno de 45, da a 1 sobre raíz de 2. Mira, si yo busco en mi tabla, coseno de 45, eso es raíz de 2 sobre 2. Entonces, por eso es que el cuadrado pasó afuera. Porque solamente es cuestión, cuando tú tienes una identidad trigonométrica elevada al cuadrado, el cuadrado pasa afuera y lo que queda dentro es la expresión original, que en este caso es el coseno. Lo mismo pasó con el seno. Seno cuadrado de 45 es lo mismo que si yo dijera seno de 45. Seno cuadrado de 45 es lo mismo que si yo dijera primero el cuadrado, primero el paréntesis. Es lo mismo que si yo dijera esto, que te voy a escribir aquí. Es lo mismo que si yo dijera, se me olvidó ponerle primero el exponente. Es lo mismo que si yo dijera esto. Seno cuadrado de 45 es lo mismo que si yo dijera seno de 45, o sea, sin de 45 al cuadrado. Si yo quiero Profe, expresar esto,
Mi pregunta era basada por qué, antes, para decirla ahí, ¿por qué si la raíz arriba del coseno de 45 era raíz de 2 sobre raíz de 2, por qué se pone el 1 y abajo sí queda la raíz de 2? ¿Por qué no queda raíz de 2 sobre raíz de 2, que es el coseno de 45? ¿Tú quieres saber la operación? No, ahí mismo, ¿por qué se puso 1 y no se ponía raíz de 2 sobre raíz de 2, que es en realidad el coseno de 45? No, el coseno de 45, mira, si tú buscas en tu tabla, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Para ver. Coseno de 45 sí es raíz de 2 sobre 2, para ver. Correcto, y allá dice 1 sobre raíz de 2. Eso es lo que me enreda, ¿por qué sale ahí así? No, perdón. No, perdón. Ahí reemplazaron mal. Mira, no me había dado cuenta de eso. Ahí reemplazaron mal. El coseno es raíz de 2 sobre 2. Tiene razón. El coseno es raíz de 2 sobre 2. Ya la vida. Vamos a hacerlo bien. No me había percatado. Vamos a resolverlo así, pues. Ya que lo tenemos aquí, vamos a resolverlo. Sería entonces, si era así, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que, gracias Ryan, no me había percatado de eso. Mira, yo voy afiándome por la tabla. Aquí dice coseno de 90, vamos a hacerlo aquí, es igual, entre paréntesis, aquí menos, y vamos a abrir otro paréntesis. Siempre se me olvida ponerle el exponente. Ajá, correcto. Vamos a reemplazar ahora sí, pues. Igual nos va a dar a 0, pero ahí reemplazaron mal. Sería lo siguiente, como dice nuestro compañero ahí, como le dije, gracias por hacerme la observación, no me había percatado de eso. Aquí me dice que el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, igual que el seno. Bueno, aquí sería entonces, arriba sería raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, y aquí sería igual. Sería raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Esto transformado, este cuadrado desaparece la raíz y me queda entonces lo siguiente. Me quedaría 2, porque este 2 elimina la raíz de arriba, y abajo 2 al cuadrado es 4, 2 por 2 es 4. Menos, y hago lo propio con el que sigue, raíz de 2, este se me elimina la raíz y me queda en 2, y el 2 al cuadrado que es 4. Y 2 cuartos menos 2 cuartos es lo mismo que si yo dijera 0. Por ahí algunos de ustedes dirán que profe, pero si daba lo mismo. No, pero el reemplazo, como decía nuestro compañero Ryan, creo que era, estaba mal hecho. Tenemos que reemplazarlo bien. Esa sería entonces la solución. Igual me da 0, pero había reemplazado mal al momento de hacer los paréntesis. ¿Ok? ¿Quedó claro ese problema? Listo, profe, ahora sí. Ok, pues. Bueno. Este es el siguiente taller, chicos. Me gustaría que el último taller de ustedes es para la otra semana. No sé si quieren tomarle captura porque esto lo tuve que subir como una imagen porque no se pega en forma de tabla. Así que ahí está. El primero es el seno de 90. Hay que resolverlo con suma de ángulo. Y el coseno de 120
hay que resolverlo como si fuera un ángulo doble. ¿Ok? Las fórmulas, como les dije, están en el módulo, o de todas maneras estaban en el video que estuvimos repasando. No sé si quieren tomarle capture para que lo hagan.